El Tribunal Constitucional de Perú, que es quien interpreta la Constitución en última instancia, es quien define que tienen que liberar a Alberto Fujimori. Está cumpliendo una condena de 25 años y sobre este tema vamos a hablar puntualmente con Jorge Aljovín, que es analista internacional político, para que nos cuente qué está sucediendo allí en Perú. Bienvenido, aquí Eleonora Richmüller y Pablo Vicente. Te saludamos. Jorge, ¿cómo estás? Un gusto saludarte, Eleonora y Pablo, y comentarles que hace algunos minutos antes de que inicie este noticiero ha sido liberado Alberto Fujimori. A partir de la ejecución de la propia liberación que en su momento le ordenó el Tribunal Constitucional al Instituto Nacional Penitenciario Peruano. ¿Qué tenemos aquí? Se está abriendo un enorme frente, sobre todo porque Perú está al final del día en temas de relaciones internacionales rompiendo acuerdos con la propia Corte Interamericana de los Derechos Humanos, porque habrá que recordar que este indulto ya había sido revocado en su momento porque no cumplía con las normas de ejecución de las sentencias. Para que la gente lo entienda en sus casas, era básicamente que los delitos de lesa humanidad, o como ustedes también los conocen, estas leyes de amnistía, de punto final, pues son imprescriptibles y que no pueden darse marcha atrás y que las condenas deben cumplirse. Esto abre un enorme impasse entre Perú y la propia Corte Interamericana, que se ubica al igual que países poco democráticos o sin nada de democracia como Cuba, Venezuela y el propio Nicaragua. Entonces veremos qué pasará en los próximos días, y también la actuación del Poder Ejecutivo peruano encabezado por Dina Boluarte deja mucho que desear esta actuación, sobre todo porque el Estado peruano se obliga en un conjunto y no solamente en partes, y por lo tanto veremos qué pasa en los próximos días, y lo que vendrá es muy probablemente es una denuncia del Estado peruano en contra del Estado peruano en la Organización de los Estados Americanos. Pensaba por allí, en principio, recién decías esto del crimen de lesa humanidad. Bueno, explicar que justamente Fujimori está detenido por ser el autor intelectual de la muerte de varios peruanos cuando estaba gestionando su gobierno. Y de verdad que llama mucho la atención que, habiendo incluso una advertencia muy reciente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre Perú, diciéndoles, bueno, no procedan de esta manera porque tienen que cumplir con la condena, que Perú de todas formas accione así. Cuando decís que esto va a llegar a instancias mayores, ¿cómo puede seguir este camino judicial que obviamente lo pone a Perú en el foco de una gran tormenta? ¿Qué es lo que puede pasarle a Perú? Pues lo que puede pasarle a Perú, en pocas palabras, es que sea expulsado justamente de la Organización de los Estados Americanos, y sobre todo pues con el desconocimiento que se ha tenido de la propia decisión de la Corte Interamericana, quien hace algunas horas, hace algunos días, a partir de esta orden, esta resolución por parte del Tribunal Constitucional, solicitó medidas urgentes para que se pudiera revisar el contenido de esta resolución y ver si cumplía con los parámetros de la propia Corte Interamericana. Pero lo que hizo el Estado peruano es hacer caso omiso, como si no se hablara por parte de la Corte Interamericana, y más bien optaron por una lógica de la propia soberanía del Estado peruano y dijeron que tenían que respetar la propia orden del Tribunal Constitucional porque no había ningún otro recurso en contra de estas decisiones que son definitivas e inatacables, lo cual rompe con cualquier principio de interamericano, y por lo tanto veremos qué pasa en los próximos días. Y también a esto habrá que agregarle que no solamente polariza en términos políticos en el Perú, por un lado quienes dicen que este indulto es un insulto, y por otro lado quienes veneran a Alberto Fujimori. Pero con independencia de esto, habrá que decir que esto va en contra de todos los precedentes en materia interamericana, y además decir que esta decisión solamente fue adoptada y tomada por 3 de los 6 actuales magistrados que componen el Tribunal Constitucional. Por lo tanto, pone en el ojo del huracán al propio Perú, al Estado peruano y su compromiso con los derechos humanos. Bueno, eso pasa en cada vez más países, lamentablemente, Jorge. Nosotros nos sorprendemos también con algunas medidas que toma, en este caso en la Argentina, la Corte Suprema de Justicia, que se relacionan directamente con conveniencias del poder de turno. Ahí es donde quería preguntarte, ya que fueron 3 los que firmaron esta resolución, pero como son 6, sería un empate. Pero dentro de esos 3 estaba el presidente
del tribunal, que fue quien terminó dirimiendo y obviamente de esta forma poder avanzar con este indulto, que como decías lo consideran como un insulto, imaginando ya hacer un juego de palabras. ¿Cuál es el verdadero poder que se lleva adelante? ¿Quién está incentivando este indulto, políticamente hablando? Mira, este fallo está siendo respaldado por esta clase política que ha sufrido durante mucho tiempo durante el Perú el desprecio de la propia ciudadanía. Habrá que encapsularlo en fuerza popular que está encabezada por Keiko Fujimori, quien está a puertas también de enfrentar otro procedimiento por recibir casos de corrupción en temas de su campaña presidencial. Pero Por ya lo las tanto, urnas dieron su veredicto y no la acompañaron a Keiko. Recordemos que tampoco fue electa. O sea, todo esto forma parte de lo que fue ese leitmotiv que tuvo el gobierno de Fujimori padre de hacer las cosas de una sola manera, evidentemente. En este caso, sus hijos también están siguiendo el lineamiento de su padre. Efectivamente, y si tomáramos un parangón para el público argentino, habrá que decir que el fujimorismo está tan enquistado en su momento como el propio peronismo. Por lo tanto, esto deja un lastre y nos deja sobre la palestra que el fujimorismo no está muerto, que tiene influencias en el poder y sobre todo permite a la propia presidenta Boluarte mantenerse en el poder. Habrá que recordar que estamos a un día del golpe de Estado que en su momento dio Pedro Castillo el día 7 de diciembre y por lo tanto es significativo todo lo que está ocurriendo en el Perú, que es un país que vive en una crisis permanente. Cada día nos sorprendemos y estamos viendo que ahora no se respetan las propias sentencias de la Corte Interamericana y no solamente Claro. eso, el día de mañana estaremos discutiendo si este Ejecutivo se mantendrá o no en el poder y sobre todo veremos cuáles serán las repercusiones en los próximos días, pero me parece que no viene nada bueno para el Perú y esto afectará su credibilidad hacia el exterior y sobre todo a puertas también donde Perú pedía su ingreso a la OCDE. Me parece que esto le da totalmente al traste a esa solicitud. Jorge El Jobim, analista político, muchísimas gracias por el contacto en esta noche. Muchísimas gracias a ustedes.